Lo escucho aquí, Toño. El consultorio médico psiquiátrico psicológico del Círculo Médico en su Salud Mental abre sus puertas para atenderle y conducirle en los laberintos de la mente. En este espacio radiofónico encontrará respuestas a sus preguntas y se le resolverán sus dudas acerca de la depresión, tristeza, desesperanza, angustia, sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, autismo, síndrome de Asperger, síndrome amotivacional y más padecimientos. Quédese conmigo. Permítame acompañarle en los laberintos de la mente. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas. Estamos aquí en el Círculo Médico en su Salud Mental, un programa más. Acuérdese que el Círculo Médico en su Salud Mental es una mano amiga que lo va a guiar en los laberintos de la mente. El día de hoy vamos a dar continuidad a un programón, como nos diría el doctor Jaime Múñez Golfeder, que está ya en el eterno oriente vigilando, siendo un vigilante más de ese amplio cuadro de blancos, de cuadros blancos y negros. Está ahí vigilándonos y está bien. Jaime, ¿cómo estás? Recuerden ustedes que el Círculo Médico en su Salud Mental tenemos a la voz experta, el doctor Mario Mendoza Silva, neuropsiquiatra, un servidor, psicólogo clínico, Luis Manuel Sánchez García, psicólogo clínico y filósofo. Estamos aquí para apoyarle, para orientarle. Recuerde que inmediatamente terminando el programa lo subimos a YouTube. Todavía no nos hemos conectado, pero ya próximamente le vamos a dar una sorpresa para poder transmitir de manera directa. Comenzamos. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, doctor, en adultos. La semana pasada estuvimos platicando algunos de los síntomas y cómo es que da inicio esta enfermedad. Vimos que las causas son, bueno, es multicausal la enfermedad y que solamente por términos clínicos se puede diagnosticar, aunque también el médico, el psiquiatra, el neurólogo, pues tiene técnicas de imagenología, ¿verdad? El encefalograma, el TAC, la tomografía axial computarizada y algunos otros elementos más. Pero parece ser que la clínica es lo principal. Hay una gran preocupación, doctor, que parecería ser que se suma el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con la conducta sociopática, con las adicciones, con el problema de la criminalidad, lo voy a decir de esa forma. ¿Por qué sucede esto, doctor? ¿Qué es lo que pasa con la persona que tiene un TDAH? Hay algunas personas que han sido diagnosticadas y tratadas, pero de todas maneras llegan a presentar este tipo de conductas. Doctor Mario Mendoza Silva, bueno, muy buenos días, ¿cómo estás, Mario? Buenos días. Pues sí, efectivamente aquí lo que mencionamos la vez pasada es que este trastorno por déficit de atención efectivamente pueden ser varias causas, pero una de las importantes sería el factor hereditario. Entonces, por eso comentamos que en la historia clínica se tendría que hacer un estudio de los padres y de la situación, pero pasamos pues, todo el tiempo de los niños, en donde pues no pasa de tener fracasos escolares, ser rebeldes, a veces peleoneros, y que pueden ser expulsados de las escuelas o cambiar de escuela, tener un bajo rendimiento escolar, no porque sean tontos, sino porque son inatentos. Pero la mayoría de las veces no se diagnostica esta enfermedad, pasa desapercibida y llegan a la vida de la adolescencia,
de la juventud y de la vida adulta. Yo creo que es aquí donde tendríamos que especificar. Ya en la adolescencia, pues muchos de ellos tienen fracasos escolares, no terminaron la secundaria o la preparatoria, se quedan a medias, no pueden seguir. Los papás dicen, es que no quieren, no, es que no puede. No puede porque su inteligencia, su capacidad, su atención no les dan para poder cubrir sus escuelas. Y entonces fracasan. En esta época, bueno, pues es muy frecuente que se vayan hacia otras situaciones, por ejemplo, a no entrar a clase, a irse a jugar con la gente, con los amigos, a formar a veces pequeñas pandillas o pequeños grupos y cometer actos a veces ilícitos no mayores, pues asaltos, robos o bullying a las personas. Y aquí es donde yo creo que es importante analizar que se empieza lo de las adicciones. En los trastornos por déficit de atención, una de las cosas que pueden surgir es las adicciones, que empiezan pues fácilmente desde adolescentes o poquito antes a consumir alcohol y más fácilmente pues marihuana, y luego con el tiempo a probar la cocaína, a probar lo que llaman cristal, y entonces pareciera como que de manera inocente entran a las drogas. Y pues a veces entre los grupos, bueno, se acepta que así pueda ser. Entonces te dice que en la adolescencia es cuando se decide todo, se decide qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer, y si en esta época aparte hay adicciones, pues entonces como que el camino es más hacia algún lado de manera inadecuada. Adolescencia hablamos de los 15 a los 20 años, aunque en México es hasta los 18, pero por fines más bien políticos o estatales, pero en general hasta los 21 años en teoría, la madurez cerebral se considera que podrías abarcar hasta ese entonces. Y entonces, bueno, pues si aquí empiezan con las adicciones, pues entendemos qué sucede. Estas personas con déficit de atención no disfrutan de la vida plenamente, o sienten que no disfrutan, y las drogas les hacen sentir a gusto. Pero doctor, ¿por qué no disfrutan de la vida? ¿Por la cuestión de la inatención? O sea, no, ellos ya en sí como que no sienten la realidad o la vida, o no sienten el placer de las cosas. Normalmente el placer, bueno, hasta donde entendemos, es por ejemplo pues tener logros académicos, por ejemplo sacar 10, a lo mejor sacarse la lotería o conseguir una cosa positiva. Esto como que no les satisface. O sea, el fracaso sería el punto. O sea, hay una personalidad con una baja tolerancia a la frustración. Ellos tienen baja tolerancia a la frustración, pero aparte de eso, pues tienen como que no sienten el gusto, el placer de las cosas, pero con ese extra que le dan algunas drogas, se sienten ya felices, a gusto. Por eso es que la adicción ha existido desde hace muchos años. Antes, pues con otras sustancias, pero siempre como que ciertas personas buscan el placer a través de eso. Entonces ahí se inician las adicciones. Y México pues no es el único país, hay todos los países, Estados Unidos por ejemplo, se calcula que debe haber 30 millones de adictos. Que aparte, con que les digan ya no consumas, ellos no van a pensar esto. Algunos diputados, por ejemplo, que están aprobando la ley de la marihuana, creen que con una terapia de 3 minutos, la persona va a dejar de consumir. No. Cuando es una adicción, ya no se cura. O sea, van a depender de una sustancia toda la vida. Y si no están en contacto, muchos de estas personas, con la marihuana, cocaína, lo que sea, pueden no desarrollar una adicción. Pero en cuanto ya la empiezan a probar, se calcula que 2 a 3% de los que consumen van a hacerse adictos. Y esto significa que vamos a tener una gran cantidad de adictos. Ellos, los diputados, justifican esta acción para disminuir la criminalidad. Se supone que muchas de estas luchas es por las plazas, por los lugares para vender. Claro. Y entonces llega un grupo y quiere vender y se hace el otro grupo, entonces se pelean, se matan y ya queda un grupo dominante. Pero en realidad lo que está pasando pues es que se está favoreciendo pues al consumo, y digamos los de hace 30 años
pues eran alcohólicos, o 40, digamos. Ahora ya aparte hay personas que consumen alcohol, marihuana y cocaína, el famoso cristal que está, ahora es el que está de moda. Muy de moda, muy de moda. Entonces, pues esto significa pues que esto favorece, o sea, estas personalidades son las que más se van a adherir a las drogas. Normalmente una persona que no padece nada, pues puede consumir ocasionalmente alguna, pero no le afecta, porque sí, él disfruta de muchas cosas. Aquí la situación es de que parecería ser que no observan los logros, no tienen esa sensación de los logros, porque podría ser un logro menor, digamos, tener un orden, ir a un trabajo quizá posiblemente no una cuestión profesionista, sino algo más operativo, más mecánico, pero parece ser que ni en eso, o sea, no hay esa posibilidad, porque digamos, uno de los primeros logros, doctor, es poder lograr despertar a diario, ¿no? O sea, yo creo que eso, o sea, es un logro que dices, bueno que ya desperté, ¿no? Otro logro es levantarte, otro logro es desayunar, bañarte, etcétera, etcétera. Pero parece ser que ellos ese tipo de logros no lo observan. No lo sienten. No lo observan. Entonces, obviamente que eso da una situación pues, de desagrado personal y también una actitud hacia los demás, también de competitividad, porque tú sí puedes y yo no puedo, porque él sí, no teniendo papá o mamá o etcétera, sí puede y yo no puedo. Entonces también hay ahí un desencanto personal que obviamente no permite que ellos observen que tienen esa posibilidad. Vuelvo a insistir en esa parte, doctor, quizá no llegando a una carrera superior, podría ser, no lo sé. Sí, tú ahí eres el experto. No sé si los TDAH pueden llegar con un buen tratamiento farmacológico, con sí, un buen apoyo psicoterapéutico, pero bueno, que creo que me estoy adelantando. No, pero sí, bueno, sí es importante mencionar que si a la persona se atiende a tiempo, por ejemplo, desde la infancia, puede cambiar su vida, de ser un sujeto fracasado, que no tiene éxito en nada, que le va mal en las materias, etcétera, a ser un sujeto normal. O sea, muchas personas que, por ejemplo, ahora son profesionistas, arquitectos, médicos, etcétera, en el pasado tuvieron un TDA y aparte de eso se trataron de manera adecuada y por lo tanto tuvieron éxito y más o menos funcionaron. El TDA continúa, no se quita. No se quita, pero sí le disminuye mucho. O sea, en la etapa donde se forma, donde se madura el sistema nervioso, entonces si ese lo deja uno crecer de manera inadecuada, o sea, sin tratamiento, la persona se va hacia otros destinos. Yo, por ejemplo, tengo algún caso que traté a un niño de 7, 8 años y el papá pues se molestó porque yo le di medicina por lo demás y me dijo, no, yo lo voy a educar a base de de golpes, ¿no? De un tratamiento diferente. El chavo después fue a verme la mamá como 15 o 20 años después, y el muchacho ya estaba en el reclusorio. ¿Ya había golpeado al papá? Y no, tenía un odio al papá terrible. Claro. Y entonces ya se ha ido al otro aspecto, que en este caso se fue hacia la delincuencia. Ellos son, aparte de baja tolerancia a la frustración, son impulsivos. Okay. Quieren algo y tratan de conseguirlo, a veces de manera ilegal, y empiezan también con primeros pero robos, ese conseguir, digamos, es un logro, ¿realmente lo disfrutan? Yo creo que como son así, como narcisos patológicos, tratan de conseguirlo porque sienten que eso les va a dar placer. Por ejemplo, robarse un coche, tener dinero, y para satisfacer lo que ellos crean. Y entonces, pues también una raíz de la delincuencia tiene que ver con esto. Y la conducta llamamos sociopática, disocial o anteriormente psicopática, porque ha cambiado el término, según los psiquiatras, le han cambiado el término por motivos diferentes. Entonces estas personas también pueden llegar a desarrollar una conducta antisocial, sociopática o psicopática, como se quiere decir. Actualmente, según la nueva clasificación, sería disocial,
anteriormente era antisocial y más anteriormente era psicopática. Entonces mucha gente se queda con esa idea, o sea, personas que no sienten amor por persona, animal o Lo que cosa. se decía psicópata. Sí, y que son personas que no tienen remordimiento, que son personas que pueden matar, que pueden buscar un beneficio. No tienen sentimiento de culpa, no Así hay es, sentimiento no hay de sentimiento de culpa, o sea, no sienten eso. Estos de TDA pueden virar hacia esa parte, aparte de la delincuencia y las adicciones, pueden irse a este sentido de personas que pueden ser sicarios, por ejemplo, Claro. y a veces pues grandes empresarios o grandes políticos pues pueden tener este antecedente y desarrollar pues una conducta así. Digo, sabemos de personas políticos que ahora están pues en prisión, que así empezaron, ¿no? Que empezaron desde Oye, su este infancia. caso, ¿no? De trátate de blancas, Bueno, hay muchos casos, ¿verdad? Digo, ahí tú lo ves y dices, pues sí parece ser que sí corresponde todo el tipo, ¿no? La Sí, tipología ahí. hay quienes, por ejemplo, desde niños ya eran delincuentes, o Sí, sea, sí. que ahora después fueron políticos importantes, pero que de niños fueron delincuentes. Ya desde niños tenían su banda, ya asaltaban, ya robaban, ya todo, y inexplicablemente llegan a posiciones de policía primero, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. en la policía se juntan policías y delincuentes. Ellos llegan a tener grados altos en la policía, llegan a ser los meros de la policía. Entonces, doctor, a mí me llama la atención la cuestión del deber. En estas personas, digamos, con el TDAH, con esa personalidad disocial, bueno, sociopática, psicopática, lo que tú estas dos planteas, como han cambiado los nombres, de alguna manera el principio del deber puede ser arraigado. En algún momento podrían ellos decir, no, pues yo soy la ley, yo la aplico, etcétera, pero realmente hay un principio del deber, hablando dentro de la cuestión ética. Para ellos, obviamente, es su beneficio, el beneficio para su equipo, para su grupo y ganar al otro, competir y pues saber delincuentes y policías, saber quién de los dos es más antisocial. Entonces, ha habido casos, yo no puedo decir especialmente, pero sí hay casos descritos en la literatura, tanto nacional como internacional, que pueden llegar a posiciones, porque hay sujetos con TDA inteligentes que con sus defectos que traen pues pueden llegar a posiciones. O sea, la valentía podría ser un principio importante. Hablando del valiente, No, en la este valentía, sentido, más bien la impulsividad, o sea, es un sujeto que pues fácilmente... no hay que confundir valentía con Sí, impulsividad. así es. Valentía es tratar de resolver un problema a pesar de las adversidades, pero en este caso, estos sujetos utilizan, por ejemplo, su posición, todo lo demás, para ganarle al otro y tener mayor beneficio. Entonces, estamos viendo que muchos líderes, entre comillas, tienen problemas de TDAH. Y entonces, pues estos son los que nos gobiernan en algunos casos. Y bueno, pues nos llevan a situaciones pues totalmente adversas. Ellos van por su beneficio. Un sujeto que va por un beneficio muy personal y que hace lo que él cree conveniente para su causa, no para los demás, o sea, no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, por ejemplo. Digamos, uno de los principios de la nueva ética con los servidores públicos, doctor, es cuidar el mobiliario de las instituciones. Estas personas pues no ni cuidarían, habría cierto robo hormiga, ¿verdad? Se llevarían cosas. Pues estos son los TDA de bajo nivel, porque los que están arriba, desde arriba, ¿no? Desvían los recursos para otros propósitos que son personales y por eso ha habido tanto robo de dinero, ¿no? ¿Cómo que es posible que tanto dinero? Lo que pasó, bueno, pues es que pues lo clásico, si has leído La muerte de Artemio Cruz, claro, de Carlos Fuentes, donde señala una persona así, que vende al país, por eso en los gringos, yo nada más vemos La muerte de Artemio Cruz, sabemos cómo son los mexicanos, corruptos. Okay. O sea, que venden a cambio de nada, o por una mínima cantidad, o ahora vemos que venden comisión de luz, venden
las minas. Y digamos, en bajo venden. nivel, doctor, sería las Nochebuenas con los japoneses, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe también andaban ahí con los chinos. O Pemex, ¿no? Aquí venden Pemex porque les dan una corta feria por acá, por debajo del agua, y venden lo que sea. O sea, que la cuestión de la privatización tiene como base este sentido de la propiedad, tener propiedades, adquirir propiedades por medios no importa cuáles. Entonces, en ese sentido, cuando alguien llega a algún lugar y dice, oye, yo quiero que me vendas tal o cual, podría haber ese rasgo, de esta forma de generar propiedades, de privatizar. Sí, en el fondo, pues obviamente es una persona pues ambicioso, y hay que entender que es ambición, porque a veces pueden decir, ambición es una persona, pues qué bueno que sea ambicioso, no, Claro. ambicioso es querer más de lo que puedes tener, eso es muy importante, y son sujetos que quieren más de lo que pueden tener, o sea, pues por acá les pasan buenos billetes por darme tal concesión, y órale, te la doy contra todas las adversidades, yo voy a ganar 1,000,000,000 y tú te doy pues unos 100 o O sea, 50. la cuestión del exceso en ese Sí. sentido, o sea, si yo estoy pidiendo más de lo que puedo, vaya, por decir algún ejemplo, ¿no? Yo puedo tomarme 2 litros de agua diarios, ¿no? Pero pues quiero comprar, hacer una cisterna en casa y tener una pipa de agua diario para mí, y ahora ya no una, sino 2, 3, 4, o sea, ya empiezo a tener una conducta excesiva, de desmesura, doctor. Así Entonces, es, más de lo que yo puedo tener, o sea, si yo por mi carrera y eso puedo tener, pues una casita, un cochecito, un departamentito, no, quiero mucho más, o sea, quiero muchas casas en otras partes del mundo. casa en Cancún, casa en Acá, Acapulco, quiero mi yate, en quiero Estados todo, Unidos. entonces, a eso yo creo que el actual presidente le está llamando aspiracionistas, yo les diría ambiciosos, extremadamente ambiciosos. La situación aquí es de que no le das la oportunidad a otros, o sea, no te interesan los otros, Nada. porque de alguna forma yo veo, digamos, cuadros que han sido en la política cuadros repetitivos y no dan oportunidad que los cuadros que vienen empujando de jóvenes pues tomen algún lugar importante. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Que yo tengo que tener este campo libre, porque si no, entonces no puedo ir realizando las cosas que yo considero que son oportunas de realizar. Y una situación de oportunidad es privatizar, digamos, ¿no? Privatizar fue una situación que en teoría parecía como bueno que toda la sociedad participara en la riqueza del país, y eso no es malo. El problema fue que muy poquitas personas son las que se quedaron con la mayoría, ¿no? Entonces, imagínate que pues ya tienes 500 millones de dólares, luego tienes 1,000, luego tienes 7,000, luego 10,000 millones de dólares, luego 50,000, como que eso está rebasando mucho de la situación normal, ¿cuándo vas a gastarte ese dinero? Nunca, y entonces eso dejas a otras personas sin oportunidad de tener un mejor nivel de vida. El TDAH con esos rasgos de personalidad sociopáticos, ¿puede compartir, doctor? En general no, bueno, solamente a nivel de grupos, pues no sé, con lo que se llama la delincuencia organizada, pues compartir el poder. El de Pemex, ¿verdad? El que está ahorita a punto de tener 30 y tantos años de cárcel, incluyó a su mamá, a su esposa, no sé si algunos Bueno, hijos. pero eso más bien, O sea, comparte, o sea, a lo que siente que es suyo, como un egoísta familiar, okay, digamos. okay. Pero igual yo creo que él solamente fue pues un comodín de otros, o sea, te pongo aquí para que hagas esto, y otros son los que deciden. A eso es lo que Pero está sacó apostando. también marmaja, Obviamente, doctor, ¿verdad? O sea, todos los que están ahí, desde los más abajo hasta los regulares y los más altos, pues se llevan una buena tajada, y por supuesto pues hacen muchas cosas en base a estas situaciones. O sea, él recibe órdenes. Bueno, conociendo cómo se maneja el poder en México, pues nadie roba de manera
natural, así sabes que yo hoy me gustó llevarme, sí, porque en ese momento lo cachan y adiós. No, sino que todos reciben indicaciones y el de hasta arriba manda. Pero, digamos, sí, ese sería dentro de la delincuencia organizada. Pero hablo de estos que de alguna manera van, este robo hormiga, doctor, que de momento pues el baño ya desapareció, una llave, de repente la regadera, se llevan cosas, estos también tienen esta cuestión de la ambición, de un TDAH. Ellos son, pues, son igual TDAH, o TDA, pero son personas, pues, que de bajo nivel. Muy O sea, bajo los nivel. rateritos así, pues, que se roban cualquier cosa, pues dicen, a ver, me gustó esto, es impulsividad, me gusta esto, me lo llevo. O a ver, ¿qué me puedo llevar de aquí para que yo lo pueda comerciar? Pues a lo mejor le quito la llave al baño, le quito la coladera a una calle, me la llevo, ahí la puedo negociar por 20 pesos o 100 pesos y ya pues tengo para otras cosas. Entonces eso en México se ve muy frecuentemente, por eso ni pues, tenemos botes de basura porque se los roban, y las coladeras pues también se las roban, y debe haber una gran cantidad de personas con TDA en México que no se fueron diagnosticados de niños, que siguen funcionando así ya de más adultos y que pues fácilmente les pueden meter la ambición, ¿sabes qué? Claro. Mira, tú estás bien amolado ahorita como campesino, como obrero, como lo que sea, pues si haces esto y esto vas a aumentar tu nivel. Entonces, obviamente, les gana la ambición y sí, lo que sea. Y ahora empiezas por tantito y luego sigues con más y luego sigues con más y ahora hay que hacer tal cosa. O sea, ya después ya no se detienen en este sentido. Y algunos cuantos, pues sí, les va bien, pero a la mayoría les va mal. Ajá, Porque ajá. lo que ganan, por ejemplo, pues de cualquier cosa no legal, pues es mucho menos de lo que pueden ganar trabajando honradamente, honestamente en una actividad. Pero esos son los que hacen precisamente de una comunidad, de un vecindario, una situación peligrosa, doctor. O sea, generan un ambiente de Sí, generan peligrosidad. un ambiente de... No, o sea, vaya, dentro de ese mismo perímetro, ¿verdad? Únicamente, y generan un grado de agresividad y de violencia, diría yo. No quiero comparar con la cuestión de los de cuello blanco, o sea, obviamente no lo quiero comparar, pero estas pequeñas células, como bien planteas, del TDA, que están ahí, que no han logrado desarrollar, pero ven la oportunidad de tener algo de manera inmediata, generan un espacio de violencia y de agresividad bastante considerable. ¿Cómo hacerle? Porque no se puede desplazar, digamos, hay gente que requiere de vivir en esos espacios, que no tiene esa patología. ¿Cómo hacer para que no pueda, en primer lugar, ser asimilado y en segundo, poder responder de una manera adecuada ante esa situación de agresión y de violencia, doctor? Cambiarse, irse a otro lugar. No, mira, yo creo, a ver, si queremos que la sociedad lo vaya a cambiar, yo diría que es bastante difícil. Ok. En teoría debería ser pues la autoridad la que tiene que poner orden y que tiene que poner orden a todos niveles, pero si los mismos sistemas en México Okay. desde la impartición de justicia empiezan a fallar, entonces hay muchas cosas, ¿no? Ya sabemos que el abogado que defiende a delincuentes ya sabe cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, esa es una manera, y aparte los líderes, a veces los líderes más altos de la política mexicana, pues no son confiables. Por lo tanto, pues entonces ellos hasta favorecen o han favorecido el desarrollo de la delincuencia, que es lo que tendríamos que analizarlo. Apuntaste una situación que a mí me parece que debemos de analizar. Tenemos esta patología, tenemos un sistema que parecería ser que estimula Así es. y desarrolla este tipo y mantiene este tipo de patologías. ¿Con qué beneficio? ¿Qué te parece si regresando del corte analizamos esta situación? Porque a mí me parece muy importante.
creo yo que Andrés Manuel está requiriendo a través de la educación, a través de la ética, dentro del gobierno federal, dentro de los servidores públicos, un cambio de actitud importante, y también dentro de este código moral que él plantea a nivel federal, a nivel de la República. Me parece muy interesante, muy importante, pero ¿qué tanto el sistema ya corrompido o corrupto, ¿verdad? Realmente puede darle un sentido diferente a los grupos sociales con estas características? Muy difícil, porque parece ser que un pueblo mexicano resentido, con mucho enojo, con mucho resentimiento, parece ser que esos son los rasgos que en su momento la ultraderecha está retomando y está señalando como requiriendo otro tipo de sistema o el mismo sistema para poder contenerlos. Vamos a un corte comercial, regresamos, estamos hablando del Círculo Médico en su salud mental, el de la voz, psicólogo clínico y filósofo Luis Manuel Sánchez García, y el doctor Mario Mendoza Silva, neuropsiquiatra, la voz autorizada en la salud mental. Regresamos. Está escuchando Círculo Médico en su salud mental. Andrés Manuel tiene buena intención, pero no tiene elementos. Luego para una persona que no sabe, mira, obviamente se está atacando esto de manera inadecuada. Sí. Yo hice por ahí el análisis de García Luna. Es un chavo te conté delincuente desde niño, ya jefe de delincuentes. García Luna. O sea, desde los 12 años él ya tenía su banda y junto con policías, y ellos se dedicaban a asaltar ahí en la Gertrudis Sánchez. Ahí por atrás del Palacio de Lecumberri. La 20 de noviembre. No, la 20 de noviembre está para acá, está atrás. Pero bueno, La por ahí, Gertrudis, por ahí él era el mero y él tuvo su banda. Entonces le entra a la policía y a controlar todo. O sea, entre delincuentes y ellos eran los mismos. Y después todo lo ponen de jefe de la unidad esa que fundó Fox, que era de la policía. ¿Policía Federal? Era el AFI, que fundó Fox, y él era el director general, imagínate. Y luego viene Calderón y lo pone de secretario de Seguridad Nacional. O sea, él es el que organizaba a los narcos y a todo. Por eso es que se disparó mucho la delincuencia. Pero ¿por qué la ultraderecha retoma estas personalidades? Porque esto empezó desde Cedillo. Pues son de derecha. Sí, efectivamente, la derecha empezó. ¿Por qué motivo? Primero empezó para amedrentar a la gente. Si la gente está bien, sana y todo, no vota por la derecha. Pero ya con miedo y todo, votan por lo que sea. Ese es el punto. O sea, yo creo que ese es el punto que hay que tocar ahorita, doctor. Porque precisamente la ultraderecha genera ese terror, para ese que miedo. La gente esté toda miedosa todo el tiempo. Y yo te doy seguridad. Y ¿sabes qué? Pues mira. Esto es Círculo Médico en su salud mental. Ya estamos de regreso. Círculo Médico en su salud mental, de la voz, psicólogo clínico y filósofo Luis Manuel Sánchez García, y la voz autorizada de la salud mental en México, el neuropsiquiatra doctor Mario Mendoza Silva. Ahorita estábamos hablando de una situación que a mí me parece importante ir señalando, y también en la primera parte del programa estábamos reflexionando acerca de los sistemas reproductores o sostenedores o mantenedores de ciertas patologías. Una de las preguntas que nos hacían las personas que estaban de la policía comunitaria allá en Guerrero, nos decían por qué a quién favorece que los pueblos originarios tengan esa manera de no tener acceso a la educación, de que estemos siempre en la violencia involucrados. ¿A quién favorece? Y precisamente lo que tú estabas tocando, doctor, me parece importante analizarlo, porque creo yo que generando una atmósfera de miedo
¿verdad? El miedo tiene características psicofisiológicas importantes, doctor. O sea, ¿por qué no analizamos un poquito la psicofisiología del miedo para llegar a la cuestión del TDAH? ¿Cómo el sistema, y yo diría la derecha y ultraderecha, porque bien lo planteabas en una línea, si me permites la expresión, de la psiquiatría forense, de una autopsia psicológica que realizaste con García Luna, me pareció muy interesante, que considero que la derecha y la ultraderecha retoman para que pueda continuar pues algunos sistemas corruptos, represivos, etcétera. Doctor Mario Mendoza Silva. Sí, bueno, pues bueno, los que vivimos ya desde hace algunos años. Bastante, doctor. Bueno, en los años 60, 70, obviamente sí había delincuencia, sí había muchas cosas, pero no en la magnitud que existe ahora. Ahora realmente muertos todos los días, problemas todos los días, narcotráfico, demás. Tal vez había narcotráfico, pero no al grado de violencia que se tiene actualmente. Pero los medios de comunicación, doctor, si tú observas, digamos, en Televisa, el canal exclusivo de noticieros, constante, una repetición impresionante de que pues ahora mataron y encontraron, o sea, una repetición, un condicionamiento hacia la mente de las personas que observan y escuchan este tipo de noticias. Impresionante, doctor. Sí, yo creo que yo como psiquiatra, yo he observado una de las actividades que me toca hacer ya por mi propia formación, claro, es pues analizar a la sociedad, cómo está haciendo. Yo recuerdo que esto de la violencia empezó en la época de Cedillo, como que empezaron a generar más violencia, más cosas, y la gente empezó a tener miedo. Yo creo que la gente de manera natural tiene miedo y entonces se paraliza y puede entrar en pánico, puede entrar en mucha angustia, y entonces se utiliza este miedo para manipular a las masas, con a lo mejor no muchos asesinatos, no muchas cosas, pero con toda esa exageración que se da en los medios de comunicación, pues manipulan a muchas personas, y esto provoca que cada quien tome una decisión a veces no adecuada con relación pues a sus votos, a su manera de ser, a su manera de actuar, y entonces somos presa fácil de muchas cosas, y por miedo podemos tomar decisiones que no tomaríamos en condiciones de no tener miedo. Fíjate que una ocasión me invitaron a formar una sociedad civil, y yo les preguntaba en qué tiempo iban a ser las elecciones, en cuánto tiempo iba a dejar de ser presidente el presidente, etcétera, etcétera. Y ellos no me escucharon, no hicieron caso a lo que estaba yo refiriendo, y les vuelvo a hacer la pregunta y me dicen, mira, lo que interesa para la gente, porque eran unidades habitacionales, seguridad y limpieza, únicamente. Ya cuando nosotros demos esto y ellos caigan en cuenta de que se requieren elecciones, va a pasar mucho tiempo. Entonces no hay que preocuparnos. Yo pensaba en los candados, o sea, precisamente que no hubiera corrupción, pero ellos dicen, no, olvídate, ellos lo que les interesa es la seguridad, o sea, la seguridad física, su integridad física, ¿verdad? Que haya vigilancia, y la limpieza, o sea, hablando de la basura, hablando de barrer los espacios comunes, etcétera. Lo demás no interesa. Otro punto, también no es cierto, estoy mintiendo, que también el agua, ¿no? Que también ha sido uno de los problemas enormes. Pero seguridad y limpieza, parecería ser que son los dos principios, y yo diría principalmente seguridad. O sea, hay instituciones que generan la represión, que generan esa agresividad, y tú tienes que agradecer a quien te cuide tu integridad física. O sea, tienes que pagar el derecho de piso, doctor, de alguna manera, y cómo es que esta represión, esta inseguridad, lo voy a plantear así, tamiza instituciones también, doctor. Sí, bueno, la manera en que se ha tratado de enfrentar eso a veces no ha sido la más adecuada. Pero tú hablas desde Cedillo, doctor, o sea... Sí, desde Cedillo, estamos hablando de Cedillo para el cambio que hubo político de México, y que después
mucha gente, bueno, dijo, ya no queremos tanto de este PRI tan corrupto, tan mafioso, tan agresivo, queremos cambiar a uno que ya nos brinde seguridad. Y resulta que en lugar de seguridad nos brindó pues todavía más violencia, que fueron los dos sexenios panistas. Pues porque pues igual, mucha gente ambiciosa, muchas cosas llegaron a que ellos se enriquecieron, que no tuvimos manera de cambiar. Y la gente sí, bueno, dice otra vez, regreso al PRI, ese PRI que antes nos daba estabilidad. Y resulta que fue peor, que también nos llevó al cataclismo. Y entonces pues está la gente desesperada. Yo creo que muchos que votaron por AMLO también lo hicieron contra las instituciones, contra los anteriores, no exactamente por él. Y entonces, bueno, pues esto genera pues muchas cosas, pero todo esto está sido aparentemente manipulado. Y en mucho tiene que ver esto de la violencia. Una frase emblemática de Fox, le decían a Cuauhtémoc, que era un grosero, le decía a Fox, y dice, bueno, uno del PRI, recuerdo en un debate, le decía, bueno, a mí se me quitará lo grosero, pero lo corrupto a ustedes no. O sea, eso es un doble mensaje, porque parece ser que las groserías o el grosero, la ultraderecha lo lleva a la máxima potencia, a una falta de respeto enorme. Principalmente yo lo veo con diputados, ¿verdad? Que dice de Acción Nacional, tú ni sabes ni inglés, no sabes ni leer, no, o sea, con una situación muy grosera, confrontando a los demás, ¿verdad? Pero llevando a la pedantería completamente y anteponiendo maestrías, doctorados, diplomados como una forma de representación de que sí ellos pueden administrar mejor a un país que cualquier otro. Sí, porque como se han dicho, hay quien puede tener un buen nivel intelectual, pero para lo malo, ¿no? Para hacerse de ellos mismos de más riqueza, brindar a sus cuates y empobrecer más al pueblo. Entonces, esa es otra situación. Alguien puede ser de alguna forma inteligente e irse a estudiar a otro país. Van a estudiar lo de México en otro país, absurdo, ¿no? Por ahí me encuentro que personas van a estudiar la pobreza en Estados Unidos. En Estados Unidos, los colonizadores. O en Inglaterra, en Londres, estudiar la pobreza mexicana allá, pues digo, tienes que estudiar aquí. Vete aquí a los pueblos originarios para que veas. Que tengo doctorado en pobreza en Inglaterra, pues digo, ¿dónde, no? Que es paradójico. O sea, si vemos, hay filósofos, ¿verdad?, que hablan de cómo es de que está el mundo, y son vendedores de libros muy, muy interesantes, pero se dan en Inglaterra y son chinos, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención esa paradoja, como igual refiriendo de que de alguna manera yo puedo tener un conocimiento mejor viendo desde afuera. Y es más, voy a armar un pequeño grupo y decirles, los voy a acusar con las potencias, voy con Inglaterra, con Alemania, con Francia, ¿verdad? Un grupo de ahí de diputados van a España, oye, ¿sabes qué? Que se están portando mal estas gentes. O sea, ¿cómo? A mí me llama mucho la atención esto, lo que acabas de comentar, ¿verdad? El doctorado en pobreza, esta persona del INE, ¿verdad? Lo captan hablando de los indios mugrosos, etcétera, y defiende la democracia. O sea, dobles mensajes, dos caras, son personas que no tienen realmente una convicción, bueno, sí tienen una convicción política para poder proteger a los que realmente explotan al pueblo, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo es posible que lleguen? Y como bien dices, la gente con este bombardeo impresionante de muertes, de decapitados, de guerra, de narcotráfico, pues no puede llegar a opinar políticamente. Aunque dice AMLO que ya estamos nosotros politizados, ¿verdad? Ya podemos tomar una decisión. Posiblemente sí, yo espero que se siga teniendo esa actitud política adecuada para que haya esa conciencia social, haya esa conciencia política. Si no en las urnas, híjole, no sé qué va a suceder, doctor. Sí, yo creo que el pueblo de México
en base a esta violencia que se permitió, que se dio, y en base a esto, a muchos de estos personajes con TDAH, tanto los operadores como los de arriba, los ambiciosos. García Luna, comentabas que hiciste un análisis de... Me pidieron alguna opinión hace algún tiempo. Una patografía se llama, ¿no? Un análisis, pues, psicológico, psiquiátrico de García Luna. Psiquiatría forense, es dentro de la psiquiatría forense, hay alguien ¿no? que ha escrito un libro muy completo que me dediqué a estudiar, y otras personas que han opinado. Entonces, lo que se dice de él, ahora pues está en prisión y todo lo demás, qué pues bueno, ¿no? es que Oye, él, pues se aventó ahí un pero gastito muchos ahí con un más. restaurante de ahí famoso. No, pero eso yo creo que es lo de menos, ¿no? Pero pues Entonces, ganas un por billete ejemplo, ahí, man. se dice que desde niño, pues fue un niño ya líder, delincuente, desde los 12 años ya él hacía cosas indebidas ahí en la colonia Gertrudis Sáenz, porque se especifica que nació, creo que en Michoacán, y se vinieron desde muy chicos aquí a la Ciudad de México, los papás, con tratar de mejorar su situación económica. Claro. Y él desde niño ya era un líder en su primaria, hizo su grupo de delincuencia, ya tenía sus nexos entre delincuentes y policías en aquel entonces, ahí atrás de Lecumberri, que es donde... Yo te decía 20 de noviembre, ¿no? Es Gertrudis Sánchez. 20 está un poquito hacia adelante y ya está. Entonces, por ahí andaba, los que lo conocieron lo señalan así, y que pues con los años se mete a la policía y destaca, y lo capta Fox, y lo pone como director del AFI, ¿no? Del famoso AFI, aquel... Oye, el Negro Durazo y López Portillo, como que es la misma comparación, ¿no? Yo creo que como que lo supera en muchas cosas. Sí, mucho y más luego ya después Calderón lo pone como secretario de la seguridad del país. O sea, como bien le están preguntando ahorita a Calderón, a ver, ¿no sabías quién era? ¿No viste su análisis? No, todo, él dice que no se dio cuenta de nada. No, yo creo que estaba algo indispuesto, doctor. Entonces, pues ya sabes que le gusta, yo creo que ponerse el codo. Se lo recomendó a Calderón, y Calderón lo aceptó, y él ya sabía que era el operador para los fines que ellos querían. Entonces, uno con hierba y el otro con alcohol, imagínate nada más que... No, pues yo creo que más bien organizar al narco, organizar la delincuencia, organizar todo, porque él así era, y hacer lo que ellos creyeran conveniente. Claro. Efectivamente, yo veo una sociedad actualmente en México muy confundida. Claro, sí, de acuerdo. Entonces, por un lado está AMLO, que le está dando una razón a las personas para que cambien su conducta y todo lo demás que hemos vivido en el pasado, pero existe una gran cantidad de la prensa, de todo. Entonces lo que tú dices es que AMLO es una posibilidad nada más en esta sociedad mexicana, una de tantas, doctor. No, yo creo que es una posibilidad muy buena, pero que tiene muchos enemigos a su alrededor. Qué bueno que esté dando las mañaneras, porque si que se quedara calladito, ya lo hubieran aniquilado. Todo lo que él dijera. Acuérdate que yo asistía a sus mañaneras cuando estaba jefe de gobierno, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la red. Sí. Y dábamos nuestras conferencias con cuando el doctor Jorge Barrera Vázquez, él siempre jefe de gobierno. Sí, estuvimos ahí, y era un tipo puede contrarrestar un poco, porque la prensa pues es el poder pues más fuerte, y es comprada. Tanto es, discúlpame doctor, tanto es, porque sí me emociona hablar de esto, que él fue a una feria de la salud, ¿te acuerdas? En el Monumento a la Revolución. O sea, yo lo invité, estábamos en el club de Rotarios de Valle del Tepeyac, y él dice, sí voy, me ve y me dice, le cumplí. O sea, eso para mí fue muy importante. Hablo como ciudadano, que tú le solicitas el apoyo a un funcionario importante de primer nivel, en ese caso jefe de gobierno del Distrito Federal en ese momento, y llega y dice, le cumplí. Entonces, inmediatamente en ese momento digo, pues el hombre cumple, tiene palabra. O sea, la palabra como una forma de ejercicio ético que en su momento... los contratos se hacían a la palabra, y esto la verdad a mí me agradó bastante. Jorge Barrera, bueno, ya tuvo ahí sus bemoles, pero bueno, sí, me refiero a la prensa en general, que también está comprado por sus intereses que tienen que ver con personas con conducta antisocial y con otros intereses, y que son los que pueden aniquilarlo.
Ahora, tienen que estimular esta conducta antisocial, ¿verdad, doctor? O sea, parece ser que los medios, veo La Reina del Sur, aparece ya en el canal 5 una serie de narcos, o sea, está lleno los medios de este tipo de mensajes. Mira, todo lo que se hace, uno cree inocentemente que se hace de buena voluntad, pero en realidad tiene un propósito, que es habitualmente político. Claro. Entonces, tanto las películas que se han hecho, como mucho tienes, si tú quieres una película a lo mejor de amor que a ti te gustó mucho, que viviste en tu juventud y eso no nos sirve políticamente y te lo tira. Lo que sí les importa. La Laguna Azul. Lo que sí les importa, o sea, parece que es muy inocente, pero no. Todos los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación se venden. Por eso ahora, aprovechando que estamos acá tú y yo, no tenemos compromiso realmente con alguien en particular, sino damos una opinión que la gente quisiera entender. Y bueno, ya que esa es nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud mental. Nos estamos desviando del tema, pero no. Mucho de lo que se está dando ahora ha sido por personas que padecen o padecieron TDA y que usan las cosas a su beneficio y que, regresando a lo de la prensa, por ejemplo, todas las noticias se ven. García Luna, tú sacaste el diagnóstico de TDA, doctor. Sí, TDA de la infancia, que desarrolló una conducta antisocial o disocial y que la manejó a sus intereses y a los intereses de sus patrones. Fox y después... Pero involucró a la esposa, a la mamá, o sea, también va a la cárcel. No, a ver, lo que pasa es que ya estando ahí, pues el poderoso, pues todos se quieren juntar porque saben que ahí económicamente, de ser un niño pobre, claro, Ruiz Sánchez, a tener todos los millones que pueda tener, pues ¿quién no quiere? Pues sabes que es como la ambición, a eso me refiero, querer más de lo que puedes tener con tus actividades. Claro. Quiero más y mucho más, no tantito más, muchos más. Miles de millones de dólares en todas partes del mundo y que yo me maneje como yo crea conveniente y que sea el dueño de todo y que todos me respeten y que yo les diga lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, como que esa es una les gusta el poder desmedida que se da frecuentemente en los TDA. Eso es. Entonces, eso es muy importante. Digamos, esta situación de cómo los sistemas ayudan o son más proclives para poder estimular a ciertas personalidades y obviamente tienen información, o sea, no hablo de la superestructura que hablaba Marx, ¿verdad? Toda esta cuestión de las ciencias, etcétera, que Stalin no lo requería y que Badiou lo señaló, o sea, Stalin lógicamente lo que te interesa es la cuestión económica y no las personas, por eso no estamos tomando en consideración la superestructura. Este AMLO dice sí a la cuestión de la ciencia, sí a la cuestión de los científicos, la evidencia en términos de la pandemia que está sucediendo. Espérame, yo no soy experto, quiero que la voz de los expertos nos diga. O sea, le interesa a la persona, la persona es importante para este AMLO. En ese sentido, obviamente, refuerza ese cambio de paradigma de lo social de lo económico a lo social, o sea, primordialmente lo social, porque si no hace eso, si no hace esa situación, los de ultraderecha retoman y dicen, ¿sabes qué? Vamos a estimular a tales tipos, a estas gentes, para que sirvan a este sistema. Pero no solamente sirven a los políticos nacionales, de repente veo a Salinas ahí en Estados Unidos, a Zedillo, bueno, ya diciendo peruano Vargas Llosa, ¿no? Que Zedillo era pues de primer nivel, ¿no? Así como que bueno, el mejor estadista de México, ¿verdad? De todo, pero sirve a empresas internacionales. Vemos a Peña Nieto ahí besando el anillo a la reina de Inglaterra, ¿verdad? Sí, bueno, el anillo real, doctor, ¿sí? El anillo ahí inclinándose. Bueno, a mí también me tocó hacer el análisis de Zedillo casualmente. Casualmente, doctor, si tú entras en entonces, esa situación. Bueno, es que hacemos lo que llamamos una historia clínica. Claro. O sea, claro. Que él
pues era un niño pobre. Autopsias psicológicas se llaman, ¿no? Era un niño pobre, Cedillo, que lo que cuentan sus biógrafos es que vivía en la Ciudad de México, les iba mal económicamente, el papá era técnico en electricidad y la mamá era secretaria, quiso estudiar medicina y no le alcanzó muchas cosas, entonces se fueron. O sea, no le alcanzó a Cedillo, o sea, no tenía la cabeza para ser médico. No, ella no tenía como el dinero. Okay. Entonces ya casados se fueron a vivir allá al norte, a la California Norte, a tratar de desarrollarse, y mandan aquí a Cedillo, pues pobre, a vivir allí en una casa de asistencia aquí en México, y al cabo de los años es súper poderoso. ¿Cómo es que llega de esto a esta situación? Él era muy obsesivo, era el operador, y lo utilizaron desde la época en que se privatizó la primera vez los bancos y eso. Entonces en la época del presidente aquel del 80 y tantos, donde según él es el error de diciembre, ¿no? No, el error de diciembre fue después. Eso fue una cosa armada. Él es el operador del sistema, porque era muy dedicado, sí era inteligente, pero obsesivo, miedoso. Uh-huh. Y nada más le encargaron que tenía que dar el gobierno al PAN, y él cumplió, hasta así lo dijo. O sea que eso de estadista pues es muy relativo, más bien. Bueno, Vargas Llosa lo dijo, pues ¿no? Era muy obediente a los patrones. Y Vargas Llosa es de ultraderecha, ¿eh? Digo, era de los patrones que tenía, de los empresarios y todo lo demás. Ya hizo el Fobaproa, le entregó un dinero que no existe, porque mucha gente cree que Fobaproa es cambiar la deuda privada a una pública, y no solamente es eso, inventar una crisis que la inventó Cedillo, de un dinero que nunca existió, claro, que según le debían a los bancos, y este dinero es el que los ha enriquecido a él y a muchos empresarios, ahora respetables empresarios. Bueno, mucho de esto tiene que ver con la ambición y con el TDA, que muchos mexicanos seguramente padecen. ¿Y qué diagnóstico sacaste de Cedillo, doctor? Bueno, pues él lo tomaron, después de la muerte de Colosio, lo tomaron, porque era quien iba a operar bien lo que ellos dijeran, porque sabían que es muy miedoso, muy temeroso, y que tenía que resolver lo que ellos le dijeran. Y estando en esa posición, él siempre cumple con lo que se le encarga. Desde él dice, como él mismo en su discurso final dice, como mi mamá decía, cumplí con la tarea, cumplí con lo que se me asignó, y cumplió. O sea, cambió, y bastante fuerte. Cambió. Todos nos hablan muy mal de Salinas, pero quien más nos dio en la torre, la pobreza que tenemos y los salarios tan bajos que tienen los muchachos ahora, se lo debemos de Cedillo. Pero también viene la influencia ahí de Salinas. Salinas era el patrón, y él era el operador. Él o otro operador lo hubieran conseguido. Entonces, consiguieron lo que querían. Entonces, esto es como parte de la situación que se vivió. O sea, una personalidad dependiente, no TDA. Él no era TDA, él era así como obsesivo y dependiente. Muy inseguro, muy temeroso, con mucho miedo. Aguas con el miedo. Doctor, ¿cuál sería la psicofisiología del miedo, doctor? Pues bueno, hay muchas maneras de entender el miedo, ¿no? El miedo pues es algo que te impide hacer cosas, que es un temor a algo, a alguna catástrofe, que te impide hacer muchas situaciones. Esos son de los miedos básicos, ¿no? Perder la seguridad, sí, digamos. Perder la seguridad y otros miedos más elaborados de alguna forma, pues es cuando ya te generan confusión, te generan, ya no sabes ni qué, ya estás a expensas de lo que te digan. Neurotransmisores, doctor, alguna situación psicofísica. Sí, obviamente, pues hay un substrato en cada estructura cerebral que tiene que ver con esto. ¿Está el tálamo? Más bien es una estimulación intensa de otras áreas, que es el complejo nuclear amigdalino, que genera mucha angustia, es el temor a correr o todo. Por eso yo digo, veo a un pueblo mexicano confundido. Fue miedoso en los 90s, en los 2000, pero ahora está confundido, ya no sabe ni qué.
está a expensas de lo que se diga y de lo que se haga. Entonces la fuerza de la izquierda tiene que ser mucho más representativa, doctor, o más que representativa, presentarse mucho más. La situación de Claudia yo considero que es una muy buena opción para poder darle continuidad al programa político de izquierda. Pues yo no conozco mucho de esa situación de cada persona porque ni los he tratado, pero ahí con la conducta más o menos, pues lo que se requiere pues es ser constante. Pero sí, así es. Y que otros medios, otras situaciones no tengan el predominio. Por ejemplo, yo insisto, las mañaneras de AMLO han sido muy favorables. Claudia también lo tiene todos los días, doctor. Pues no. Sí. No lo he escuchado yo. Sí, no las mañaneras, pero sí tiene reuniones con el gabinete de seguridad. Qué bueno, porque se requiere más constancia y obviamente contrarrestar todo lo que ya se hizo en 30 años no es fácil. Es toda una estructura que está ya muy sólida y que hay mucho dinero de por medio y se le pagan muchos periodistas para que digan lo que no es. Entonces, pues es una situación que estamos viviendo en México. Veo un país confundido por muchas personas que padecieron, yo creo que en su infancia, TDA, y que desarrollaron situaciones inadecuadas y que llegaron al poder y que han ostentado el poder durante algunos años. ¿Tiene usted miedo? ¿Está confundido? Escúchenos, Círculo Médico en su Salud Mental, y damos opciones y usted obviamente será el de la última palabra. Estamos ya despidiéndonos, estamos cerrando el consultorio del Círculo Médico en su Salud Mental. Recuerde, el próximo domingo estaremos otra vez de nueva cuenta un servidor, psicólogo clínico y filósofo Luis Manuel Sánchez García, y el de la voz autorizada, el doctor neuropsiquiatra Mario Mendoza Silva. Regresamos el próximo domingo. Espérenos. Hasta luego. Esto fue Círculo Médico en su Salud Mental. Lo esperamos esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana. A veces dos, a veces lo los máximo laberintos 3. de la mente. Está bien, no de la me han mente. dicho nada. ¿Tuvieran otro programa abierto? Entonces sí, posiblemente. ¿Traes tus capitas? Sí, me mandaste, ¿no? Pues sí, digo, pues, por favor. ¿De qué vamos a hablar dentro de 8 días, No sé. ¿Cómo que no sabe? No, ¿por qué no confusión y miedo, doctor? Le damos continuidad, ¿cómo ves? Confusión y miedo, sí. Sí, ¿no? Vamos a meternos a la psicología política, doctor. Que está enfermo el gerente que no ha venido. Tiene TDA, tiene Sí, TDA tiene. tiene COVID. Sí, tiene COVID. Todavía, ¿verdad? Sigue enfermo.